Hola chicos, les saluda el profesor Josué Solé de Ciencias Naturales, esperando que reciban siempre las bendiciones, también deseando éxitos en todo lo que hagan con una buena actitud. No olviden tomar en cuenta el lavado de manos, la utilización de desinfectante, también recuerda no salir de casa. No te rindas, cada logro por más pequeño que sea te aproxima a tu objetivo. A continuación veremos el tema cromosomas y genes. Los cromosomas y genes están estrechamente ligados, ya que se encuentran dentro del ADN de cada uno de nosotros. El ADN contiene las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Por eso, cada organismo tiene un número de cromosomas diferentes. Al conjunto completo de ADN, es decir, le podremos llamar material genético. Cromosomas y genes. En el núcleo de las células se encuentran los cromosomas, que a su vez contienen los genes. Estos les podremos llamar segmentos de ADN que regula la aparición de una determinada característica o función del organismo. Los genes son los encargados de transmitir las características de los padres a los hijos. Los cromosomas son estructuras formadas por una larga molécula de ADN y también de proteínas. Se encuentran dispuestos en pares llamados cromosomas homólogos. Son los principales portadores de información genética de las células eucariotas, las células con núcleo. El número de cromosomas varía dependiendo la especie. En el cuerpo humano, cada célula contiene 46 cromosomas y también están dispuestos en 23 pares provenientes del padre y 23 de la madre. Un gen es un segmento de ADN que sirve como unidad de información hereditaria. El lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma se le denomina locus. Los genes codifican características específicas de un individuo, como el tipo de sangre, también como el color de piel y el color de ojos. Las características diversas y numerosas que presentan los organismos resultan de la información codificada y detallada en los genes de los cromosomas provenientes de los padres. La descendencia de los organismos que se producen sexualmente pueden presentar características de ambos padres debido a esa mezcla de genes durante un proceso de la fecundación. ADN, ácido desoxirribonucleico, más conocida como ADN, es una molécula portadora de información genética. Cada sección de ADN contenida en un gen codifica determinadas características que pueden manifestarse o no en un individuo. El ADN es una estructura de doble hélice, constituida por compuestos llamados nucleótidos, que se encuentran entrelazados en forma de espiral. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas de azúcar, también contienen un grupo fosfato y un compuesto que posee nitrógeno. A esto se le llama base nitrogenada. Puede distinguirse 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y tiamina. Herencia autosómica dominante. Un solo alelo determina la expresión de una característica, pero también impide la expresión de otra. Para que dicha característica se manifieste en el descendiente, basta que sea heredada solamente por uno de los progenitores. Por ejemplo, el color de piel. Recesiva. Se necesita la presencia de 2 alelos iguales para que pueda expresarse la característica. Por ello es necesario que ambos progenitores transmitan el gen para que la característica se exprese en el descendiente. Relación de los tipos de herencia. Los organismos tienen la capacidad de transmitir características a su descendencia, es decir, de los padres hacia los hijos.
Esto ocurre mediante un fenómeno conocido como herencia. Las características pasan de una generación a otra por medio del ADN, y sus variaciones pueden ser explicadas por los alelos. Esto quiere decir las diferentes manifestaciones que presenta un gen, por ejemplo, ya sea el color de piel. La herencia puede ser autosómica, cuando estas características se heredan, pero no se encuentran en los cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo, las características heredables están ligadas directamente en los cromosomas sexuales. En algunos animales y plantas existe un par desigual de cromosomas que determinan el sexo. En muchos casos, en los seres humanos, las mujeres tienen 2 cromosomas, XX. En los hombres tienen el cromosoma X y Y. Puesto que las mujeres tienen 2 cromosomas X, los óvulos tienen un único cromosoma X. En los hombres, XY. La mitad de los espermatozoides aportan un cromosoma X y uno Y. Entonces, el gameto masculino se define totalmente el sexo. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, la genética. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen es una parte del ADN que transmite la información genética. Muy bien, pero ¿saben qué es la información genética? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. ¡Excelente! En la gran mayoría de las células del cuerpo, cada uno de nosotros tiene 2 juegos de ADN. ¿Y por qué? Porque recibimos un juego de cada uno de nuestros padres. Y a su vez, ellos también tienen ese doble juego de ADN que heredaron de sus padres. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Cómo cuáles? Como las células sexuales o gametas, que tienen un solo juego de ADN. Estas gametas provienen de células que dividen a la mitad su cantidad de ADN. Por ejemplo, en el hombre hablamos de los espermatozoides y en las mujeres de los óvulos. Cuando una célula se divide, también se divide su material genético, dejando un solo juego de ADN por célula. Todo este proceso se llama meiosis. Es la función de estas gametas. Ambos juegos de ADN se juntan para formar la primera célula de nuestro cuerpo, llamada cigota. O sea que cada una de las millones y millones de células de nuestro cuerpo provienen de esa primera célula. Así es, en cada uno de nosotros, esa cigota se dividió para formar 2 células, que al dividirse dieron 4, que se dividieron nuevamente para dar 8, 16, 32, y así hasta completar todo nuestro cuerpo. Pero la diferencia entre este tipo de división celular y la que se produce cuando se forman las gametas es que aquí las células no dividen su ADN a la mitad, sino que lo mantienen siempre con el mismo número de juegos, o sea 2. Pero ¿cómo hacen las células para dividirse en 2 sin dividir su ADN a la mitad? Esta es una forma de división llamada mitosis. Antes de dividirse, la célula hace una copia exacta de su material genético. Cada una de estas copias irá a cada una de las células hijas. ¿Hace una fotocopia de las células? Sí, esa idea te puede ayudar a comprender la mitosis. Te estaba buscando porque quería invitarte a una fiesta muy divertida. ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡Qué bueno! ¿Y qué festejan? Es el cumpleaños de mis primos. ¿Cómo de tus primos? ¿Y cuántos primos tienes que cumplen el mismo día? 2. Lo que sucede es que son mellizos. No sabía que tenías primos mellizos, pero si yo conozco a un primo tuyo. Claro, siempre estaba solo. En realidad, tú viste una vez a cada uno, pero como son muy parecidos, pensaste que era el mismo. ¿No te estarás confundiendo? ¿Y en realidad son gemelos no idénticos? Te digo que son muy parecidos. No, lo que pregunto es si son genéticamente iguales o sus genes son diferentes. ¿Cómo van a tener genes diferentes si nacen los dos de la misma panza? Oh, Mati, eso no tiene nada que ver. Al final, ¿qué son? ¿Gemelos monocigóticos o disigóticos? Pues por el parecido te diría que son monocigóticos. Actividades. Número 1. Copia los conceptos en el cuaderno y define utilizando las páginas 104 y 105 del libro. Herencia, ADN, genes, cromosomas, bases nitrogenadas. Actividad número 2. Elabora la página 107 del libro. Esperando que realicen sus actividades con responsabilidad. No olviden tomar en cuenta las medidas de higiene. Les deseo un excelente día lleno de bendición. Hasta pronto.